Vamos a ver el día de hoy la importancia que tiene la expresión oral o la oralidad dentro del proceso de carácter comunicativo. Ya hemos señalado y vamos a tomar un poco el concepto que nos da Daniel Cassani al señalar que la capacidad que tenemos para podernos comunicar se evidencia más en la oralidad y como una menor proporción en la escritura. Ello quiere decir o ello nos da a entender que la oralidad es un proceso más constante, es un proceso que se da día a día, es un proceso donde los hablantes hacen uso principalmente de esta forma que tenemos para podernos comunicar. Esta gran capacidad que nosotros tenemos para podernos comunicar, que se llama lenguaje, me permite hacer uso de las palabras y poderlas transmitir dentro de un determinado contexto. Y este proceso me va a permitir utilizar estas palabras para poderlas compartir dentro de un determinado proceso comunicativo. Es por ello que vamos a conocer cuál es esa importancia que tiene la expresión oral o la oralidad, porque también la podemos encontrar con ese nombre, dentro de las capacidades que tenemos nosotros para podernos comunicar. Una de estas consideraciones que vamos a tener es que la expresión oral me permite o me va a facilitar la comunicación. No hay una forma exclusiva de podernos comunicar y eso ya lo habíamos señalado. Las formas que tenemos para comunicarnos es totalmente diversa y una de ellas es justamente la expresión oral. Por lo tanto, esta expresión oral requiere de mucho cuidado, requiere de mucha dedicación y preocupación de parte del hablante. Así como facilita la comunicación, también podemos señalar otras consideraciones que tiene la expresión oral. Vamos a poder señalar que hay un cierto predominio sobre su uso. Es decir, no es simplemente el usuario que se encarga de utilizar las palabras para poderlas transmitir. Estamos hablando de un usuario que respeta las reglas, estamos hablando de un usuario que va a respetar correctamente todos los lineamientos que son necesarios para su uso y que va a analizar muy bien la situación, el momento, el contexto donde se encuentra para poder transmitir su mensaje. Frente a estos escenarios, lo que vamos a hacer nosotros es justamente darle esa valoración, darle ese predominio. Entonces, la expresión oral me permite justamente ello, que se adquiera un predominio y que se adquiera cierto grado de responsabilidad sobre su uso. Del mismo modo, podemos señalar que esta expresión oral me permite transmitir conocimientos. Una de las formas que tenemos nosotros los hablantes o nosotros los usuarios es poder utilizar la oralidad para poder transmitir conocimientos. Estas manifestaciones que se hacen es justamente por la formación que nosotros tenemos y la gran necesidad de poderlo comunicar frente a los demás. Estos conocimientos que se van a transmitir son conocimientos que previamente han sido trabajados, han sido elaborados, se han construido o se han constituido muy bien, de tal manera que le permite ahora al usuario poderlo transmitir, poder llegar a un determinado público, llegar a un grupo para que se pueda comprender el mensaje que se está dando a conocer sobre un determinado tema. Asimismo, podemos señalar que una de las grandes ventajas que tenemos acerca de la comunicación es la gran capacidad para podernos interrelacionar, ¿no? Trabajar con los interlocutores es un gran rol que tenemos, ¿no? En una comunicación de carácter oral o en una forma oral, una de las grandes ventajas que hace sin duda posicionarlo como una manifestación muy importante es tener justamente esa gran oportunidad de podernos relacionar con otras personas, de podernos comunicar con los interlocutores y poder establecer algún tipo de contacto. Es allí donde podemos poner en práctica gestos, modulación de la voz, por ejemplo, el desplazamiento, entre otros aspectos que se consideran fundamentales para la expresión oral. Entonces, esta interrelación con los demás me permite justamente ese contacto. Y al tener ese contacto, las experiencias se enriquecen. Es por ello que la presencia de los interlocutores dentro de un ambiente garantiza de una manera exitosa estos procesos de oralidad. También podemos señalar que esta oralidad se aplica para una diversidad de usuarios,
No estamos hablando de una forma exclusiva para un determinado grupo. La forma de hablar que tenemos nosotros, claro está, de acuerdo a nuestros estilos, van a ser muy versátiles y se van a poder evidenciar en diferentes contextos. De tal manera que todos los grupos, todas las diferentes sociedades, todos los entornos que hacen uso de una lengua van a poder utilizar la oralidad, van a poder utilizar la expresión de carácter oral como una manifestación para poder transmitir algún tipo de idea, algún pensamiento o, por qué no, también un sentimiento. Vamos a señalar que al ser el hombre una persona de carácter social, porque una de sus condiciones es justamente aplicar el principio de sociabilidad, es tener en cuenta que la expresión oral me permite también crear relaciones de tipo sociales, ¿no? Y al crear relaciones de tipo sociales, ya no solamente entro en contacto con el interlocutor, lo que hacemos es entrar en contacto con un grupo. Y de ese grupo no solamente voy a recibir el idioma o la lengua para poder interactuar, voy a recibir la cultura. Es por eso que en las organizaciones, es por ejemplo en las empresas, se trabaja mucho la cultura organizacional, porque hay que darnos cuenta cómo exclusivamente es el comportamiento de la persona dentro de la empresa y cómo hace esta persona el uso justamente de la palabra, ¿no?, dentro de algún tipo de experiencia o dentro de algún tipo de proceso comunicativo que se pueda entablar con los demás. De modo que justamente estos procesos nos permiten entablar este tipo de relaciones de carácter sociales. Es por ello que dentro de las organizaciones, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es la cultura organizacional. ¿Y por qué razón? Porque justamente es ahí donde no solamente voy a tomar de ese grupo su forma de hablar, no solamente voy a entrar en contacto, ¿no?, a través de ciertos procesos comunicativos, sino lo que vamos a hacer es tomar su cultura para saber cómo esta persona asume ciertas conductas ahí. Es justamente en la empresa donde se establecen estas relaciones de tipo sociales. Y uno de los vehículos para poder establecer este tipo de relaciones de carácter social es la expresión oral. Y esta expresión oral lo vamos a manifestar a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra. Es esta palabra la que se va a comportar, es esa palabra la que se va a manifestar y va a permitir este tipo de relaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos señalar es que justamente la expresión oral es una manifestación muy valiosa que nosotros los usuarios tenemos y que sobre todo nos permite poder tomar justamente de otras culturas algún tipo o alguna forma de comunicación que podamos entablar justamente con cada una de sus participantes, con cada uno de sus interlocutores. De modo que se cuida, de modo que se respeta y se aplica cada una de las reglas o normas que van a estar establecidas también para su uso correcto. Porque no solamente la regla la aplicamos para la expresión escrita, la oralidad también necesita justamente ello. Y todos estos puntos hacen que la expresión oral se convierta en un elemento importante y fundamental para nosotros.